Hola amigos, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Y este perfume ya era hora de que llegara al canal. Se trata de Angel Eau de Demon de la marca Givenchy. Aquí lo tenemos en la versión Eau de Parfum y en un tamaño de 30 mililitros. Así es su frasco de perfume, que creo que no puede ser algo tan precioso. No sé si es como una alegoría de un monolito o qué han querido representar con él, pero desde luego es completamente precioso. Y preciosa la combinación de este perfume, que voy a leeros las notas y lo comentamos. Este perfume es del año 2006 de la familia Oriental Floral, con notas de salida de mandarina, azafrán y tomillo, notas de corazón, azucena, orquídea e ylang ylang, y notas de fondo haba tonka, vainilla, palo de rosa de Brasil y musgo de roble. Este eau de parfum, al menos en mí, tiene una duración completamente excelente. Puede llegar a durarme en torno a las 8 o 9 horas perfectamente. Y tiene una intensidad media alta y una estela que es de los perfumes que se va a dejar sentir desde la primera vez que te lo pones, tu primer frizz. Este perfume ya está rodeándote, te rodea completamente de ese aura de perfume. Es un perfume con mucha personalidad, con un tipo de aromas que marcan su aroma desde la primera salida. Su salida, desde luego, comienza con un toque de azafrán importante que viene rodeado de una cantidad de notas florales importantes. Dentro de este azafrán, aquí ya tenemos una parte oriental, exótica, muy importante e interesante. Pero las flores que lo acompañan también son muy personales. La azucena, la orquídea, el ylang ylang son flores que tienen un tipo de aroma muy bello, pero también personal. Ese carácter de flores que no son flores blancas normales y corrientes que pasan desapercibidas, no. Son esas flores que marcan al perfume. Desde luego, esa composición floral que acompaña a esta nota de especia de azafrán hace que sea entre bello y exótico, completamente personal, delicioso, desde luego que sí. Luego, poquito a poco, según va pasando el tiempo, la nota de azafrán no desaparece en lo que es el perfume. Las notas florales se van relajando un poquito y nos vamos a encontrar un fondo donde va a ir a reposar esa nota de azafrán con otras especias como es el haba tonka, la vainilla y el musgo de roble. O sea, poquito a poco se va volviendo incluso más oscuro. Tiene una parte de flores blancas que poco a poco van dejando caer ese azafrán sobre esa base amaderada, oscura de vainilla, de haba tonka. Es desde luego un perfume, un aroma tan interesante como fascinante. Y dentro de toda esta personalidad olfativa es donde podemos encontrar los pros y los contras. Es un perfume que me ha encantado. Realmente es como si dentro de la casa Givenchy llegara alguien y dijera: quiero un perfume de verdad. Vamos a dejarnos de ñoñerías, de perfumes, aromas para complacer a todo el mundo, y quiero un perfume que impacte, que guste mucho, que no guste nada, pero que impacte. Y creo que en este perfume lo reflejan. Primero, yo creo que tiene cierta parte unisex. Creo que desde ese fondo con el musgo de roble, el haba tonka, esa parte más oscura y por supuesto la parte del azafrán, creo que es una parte que lo hace muy unisex. Realmente está exento de notas dulces, solamente ese dulzor propio de las flores, pero no viene endulzado especialmente, y creo que un hombre lo podría probar, incluso llevarlo perfectamente. Luego, del lado femenino, pues por supuesto es espectacular, pero siempre tenéis que tener en cuenta a la hora de probarlo, de quererlo tener o incluso de comprarlo a ciegas, esa personalidad especial. Por supuesto, creo que el azafrán es espectacular,
lo he probado en otros aromas y me encanta, pero le da ese toquecito oriental. Siempre debes de tenerlo en cuenta si te va a gustar o no, porque puede ser particular precisamente por eso. Y luego esas flores. Yo creo que el ylang ylang es un aroma que podemos tener bastante más asociado en el mundo de los aromas, que se utiliza mucho, pero la orquídea es una flor más oscura, más densa, más potente, y la azucena también tiene sus particularidades, es más llevadera, pero tiene como un algo especial, como cuando hablamos del nardo o del narciso, no es que huela igual, pero tiene esa personalidad de la azucena. Me parece una flor preciosa y aquí está integrada de una forma bellísima, pero quiero que lo tengáis en cuenta a la hora de pensar en este perfume. Es verdad que muchas personas me lo han aconsejado y que a muchas personas les gusta, pero también he leído y me han dicho y he leído opiniones de personas que no les gusta nada precisamente porque tiene ese carácter de un perfume que no está creado para gustar a todo el mundo, está creado para enamorar solo a unas pocas personas que sientan que este perfume les da esa identidad especial que muchas veces buscas en un perfume, en un aroma, que te identifica, pero que no es ese tipo de perfume que lo van a llevar las masas. Creo que es muy especial, muy bello, y dentro de la casa Givenchy desde luego es súper especial, con ese toque oriental. Por supuesto es un perfume que tiene su propia personalidad y que le podemos dar sus propios adjetivos. Tiene ese aura, ese alma exótica que les llega desde el azafrán. Tiene ese alma delicada, bella de la azucena y tiene la sensualidad que le va a dar el ylang ylang. Es un perfume bello, exótico, para almas que de verdad buscan un aroma que les identifique. Y creo que aquí la casa Givenchy le pone tanto esa calidad de perfume y calidad de duración, ¿no? Esa duración, esa intensidad. Muy bien, creo que es un trabajo impresionante de la casa Givenchy que he tardado mucho en probar, en poder tener y poder hablar de él, pero sin duda creo que es un perfume maravilloso que hay que probar, mínimo probar. No lo aconsejo comprarlo a ciegas porque sí es cierto que puede tener aromas que no son para todo el mundo, pero hay que probarlo. Bueno, nada más, amigos, amigas, esto por supuesto es una buena parte de opinión personal y mi opinión no es universal, así que me encantaría saber, ¿lo has probado, lo tienes, lo has tenido y lo has regalado porque lo detestabas? Cuéntanoslo, que aquí se respetan las opiniones de todos y me encantaría saber cuál es la tuya. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.